Tiene la palabra el diputado Pablo Oliver. Bueno, muchas gracias. Si bien hay, distintos proyectos que estamos tratando en forma conjunta, yo particularmente quiero hacer mención a lo que es la ley de paritaria y el proceder que está llevando adelante este gobierno provincial. Obviamente que entiendo que para que haya calidad educativa se deben conjugar una serie de condiciones. Una de ellas, y sin duda el más importante, es el salario digno para los trabajadores y trabajadoras de la salud. No hay calidad educativa si tenemos trabajadores y trabajadoras mal pagos. Las condiciones edilicias, los contenidos pedagógicos, las acciones y los métodos innovadores y modernos, más en el mundo que estamos viviendo con la incorporación para los métodos de aprendizaje de la tecnología y de la informática. Pero no hay ningún tipo de duda que no podemos defender en este caso a la educación y a la educación pública sobre todas las cosas si hacemos antisindicalismo o si demonizamos un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas, como es el derecho a huelga, el derecho a manifestarse. No podemos aceptar que en un país con una inflación que va a superar seguramente en el ciclo anual el 90% con seguridad y quizás más, ojalá que no, no podemos aceptar que se desconozca la urgente necesidad de defender los salarios y de permitir que los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, y en este caso de la provincia de Santa Fe, por lo menos puedan equiparar su salario a la inflación. El sindicato de ANSAFE, me animo a decirlo, y esto es una valoración muy personal, quizás es uno de los sindicatos más democráticos que existan. Sus bases votan en las escuelas, sus bases no solamente que votan en las escuelas, sino que los delegados regionales llevan el mandato de esas bases al plenario provincial que se realiza después de cada una de las jornadas paritarias y de las ofertas que surgen de esa mesa paritaria. Otra cuestión que quiero hacer referencia y que me parece es importante es la necesidad de recuperar al espacio de la paritaria como un espacio de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esa fue la concepción, el espíritu de aquellos legisladores y legisladoras que sancionaron en su momento la ley de paritaria. En las mesas paritarias no solamente se discute salarios, también se discuten otro tipo de condiciones que son necesarias para, en este caso, para que los trabajadores y las trabajadoras de la educación puedan garantizar una calidad educativa de calidad. Quizás también hay que decirlo, llegó el momento que en nuestro país se piense nuevamente en la necesidad de convocar a un Congreso Pedagógico Nacional para discutir qué modelo de educación queremos para nuestros pibes y para nuestras pibas. Quizás también llegó el momento de discutir algunas cuestiones que están ligadas con los nuevos tiempos. Lo que no podemos permitir, por lo menos algunos, que entendemos que no hay que retroceder
en la consagración de derechos, sino todo lo contrario, hay que defenderlos y hay que promoverlos. Entendemos que no solamente no hay que retroceder en los derechos que tienen los trabajadores y las trabajadoras, sino que hay que, en la medida de lo posible, encontrar mecanismos que estén sostenidos en el diálogo y en el respeto a ese ámbito paritario. Otros diputados y diputadas preopinantes lo manifestaron, porque los manifestaron los trabajadores y los representantes sindicales de ANSAFE. Es la primera vez en mucho tiempo que en una mesa paritaria de educación no está sentada la ministra de Educación. Y esto quizás tenga que ver con lo que decía la diputada Balaguer, perdón, son el subconsciente. La diputada Balaguer, quizás tenga que ver con eso, con que no se prioriza la educación o no se interpreta que esa mesa paritaria, la patronal, que en este caso es el Estado, no se sienta ahí para andar ninguneando una moneda más o una moneda menos. Obviamente que en la administración de la cosa pública hay que ser responsable, pero tampoco hay que ser pijotero. Sabemos que este gobierno es pijotero, que la plata la guarda y que las inversiones que se tienen que hacer en muchas áreas, en algunos casos se demoran y en otros casos parece que nunca llegan. Y por eso, más allá de la pandemia, comenzamos el año 2022 con presencialidad plena y nos encontramos con establecimientos educativos que no tenían gas, con establecimientos educativos que no se le habían hecho las inversiones necesarias para poder empezar a desarrollar sus tareas adecuadamente. No solamente que no está la ministra de Educación, sino que el ministro, que debe ser quien debe garantizar el diálogo, que debe ser el articulador para que las partes se acerquen, hace de comisario malo, comisario que te reta, el comisario que te descalifica, el comisario que te amenaza y te extorsiona con que te va a descontar los días. Ahora, la de hoy, porque hay marchas y contramarchas, declaraciones y nuevas declaraciones, hoy parece que como les da un poquito de vergüenza decir que van a descontar los días, dicen que aquellos docentes que no devuelven los días no trabajados por el paro les va a descontar. Entonces, lo que parece en principio ser una posición un poquito más flexible para dar una señal de sentarse a conversar, en realidad es la vulneración de un derecho, porque te está diciendo, si vos recuperás los días de paro, sí te voy a devolver el dinero o no te voy a descontar. La estrategia no solamente que es una estrategia antisindical para romper el paro, porque ese es el objetivo que tiene una medida de descuento, romper el paro y vulnerar y violentar un derecho constitucional como es el derecho a huelga, sino que es ir por la división de los compañeros y las compañeras trabajadoras de la educación. Y desde la política, no solamente que debemos advertir esta situación, sino que también tenemos que ser muy responsables, no hacer antisindicalismo y entender que el paro docente, nos guste o no nos guste, es un paro justo porque lo decidieron las bases votando democráticamente. Y esto es lo que hay, no sé si poner en valor, yo no digo que lo pongan en valor, pero por lo menos que no lo planteen como un disvalor. Por lo menos que no lo planteen como un disvalor. Porque yo entiendo que haya legisladores o legisladoras que quieran judicializar la protesta social. Entiendo
que haya legisladores y legisladoras que quieran detener a trabajadores que, ejerciendo un derecho constitucional, hacen huelga. Todo eso uno lo puede entender. Pero lo que no puedo entender, honestamente, es que se desconozca un proceso democrático como tiene la ANSAFE. Entonces, la responsabilidad del paro no es de los dirigentes de ANSAFE. La responsabilidad del paro, en todo caso, es de todos los docentes, trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe. Son los docentes quienes democráticamente, en la última propuesta, plantearon que era insuficiente lo que se estaba proponiendo como actualización de sus salarios. Y termino con esta última exposición o reflexión. Nosotros, un grupo de diputados y diputadas, íbamos a presentar un proyecto hoy repudiando lo que habían hecho algunos intendentes y presidentes comunales en la paritaria municipal, que hay que tener mucho cuidado. También tiene que ver con esta lógica de demonizar al sindicalismo y de atentar contra las negociaciones colectivas que están establecidas en la paritaria, en este caso en la paritaria municipal. Habían llegado a un acuerdo, paritaria municipal, que había logrado adelantar las cuotas ya del primer acuerdo que habían realizado. Y lo acordaron a partir de una propuesta que había surgido de los propios intendentes y presidentes comunales. Y guarda, que la caja de los municipios y comunas no es la misma que de la provincia de Santa Fe. Y sin embargo, los intendentes y presidentes comunales lo hicieron reconociendo que era importante adelantar las cuotas porque la inflación ya había dejado muy atrás la actualización que habían discutido en el mes de marzo. Una vez que estaba firmado el acta paritaria, intendentes y presidentes comunales del partido de gobierno recibieron una llamada. ¿Y saben por qué recibieron una llamada? Porque ese acuerdo que habían firmado en paritaria significaba 4 puntos más que la paritaria del 77% que habían dado el ok los trabajadores de ATE y de UPCN. Esa llamada advirtió que en realidad ese acuerdo podía romper o desordenar el acuerdo que ya habían dado UPCN y ATE. Todos debemos entender que si hay ámbitos que están establecidos por ley, que son derechos de los trabajadores y las trabajadoras, hay que respetarlo. Hay que respetarlo desde el gobierno y también hay que respetarlo desde los otros sindicatos. Y si hay trabajadores públicos de otro nivel del Estado que logran tener un acuerdo mejor que la paritaria central, se la tienen que bancar. Porque así como reivindico que en ANSAFE votan todos los trabajadores y las trabajadoras públicas democráticamente en la escuela, se tienen que hacer cargo aquellos dirigentes que hacen un acuerdo paritario quizás sin el funcionamiento democrático como lo tiene la ANSAFE. Y esto también lo quiero decir, porque así como entiendo que es un derecho que hay que proteger, también digo que en esos procesos democráticos no todos los sindicatos lo tienen establecido, por lo menos con tanta transparencia como lo tiene la ANSAFE. Y esto también pasó con la paritaria de los municipales. Insisto, el llamado fue porque el acuerdo era al 81% en diciembre, con revisión el 15 de diciembre. Entonces creo que llegó el momento que el gobernador reflexione, que deje de demonizar la tarea que hacen los docentes, no solamente en las escuelas, sino que deje de vulnerar un derecho constitucional como es el derecho a huelga. Es grave que descuente, va a ser mucho más grave todavía si descuenta con el mes ya pagado, como también dijo el ministro Pucineri. Amenazó también que se le iba a descontar en la próxima liquidación del sueldo, el sueldo que ya fue liquidado y que cobraron los últimos días. Porque eso también
va a dejar un antecedente gravísimo para las paritarias del sector público. Entonces, hay que ser muy responsable con lo que se hace del Estado y entender que la recuperación de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en toda la República Argentina, pero también en la provincia de Santa Fe, debe ser uno de los objetivos que desde la política debemos defender. Muchas gracias. Gracias, diputado.